Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y hoy, una vez que se han consumado los primeros pasos de cara al inicio con el mes de septiembre en la construcción de lo que será la próxima contienda electoral, ayer ocurrió, digamos, después del informe, el segundo paso con el establecimiento de ese pacto hasta ahora de coyuntura entre los aliados de la coalición gobernante, pero que se sumó como nuevo aliado, digamos, desde la consumación de la victoria electoral del PRI. Y desde entonces hemos visto una alianza concreta, en muchos casos incluso que va a ser, digamos, damnificada para el propio PRI, dado que están en riesgo algunas gubernaturas que se van a disputar el propio 2021, justamente porque esas dos alas que existen ahora mismo, una la radical en el PRI, donde hay, digamos, muchos, algunos pensamientos de gobernadores que están, digamos, distantes al pensamiento del presidente, y otros que incluso son más, digamos, proclives a él. En esa lógica estamos viendo cómo esa parte en Cámara de Diputados va a caminar, pero el problema subsiste con algunas contrariedades muy evidentes y sobre todo estructurales. En el punto 1 yo diría que la Administración Pública Federal está siendo, digamos, vulnerada en torno no solamente a su desempeño, sino a un propósito que tiene por objeto, digamos, darle continuidad a cada uno de los planes y programas, y con lo que estamos observando con la disminución de eso que llaman la austeridad, es solamente un aforismo que no explica la ausente planeación, con lo cual la programación de cada una de las actividades, de los planes, de los programas de la Administración Pública Federal no se está llevando a cabo. Lo que es peor, están desapareciendo. Hace pocos días supimos de las 10 subsecretarías que acaban de desaparecer, con el criterio o con el eufemismo de que se está acudiendo a eso que llaman la austeridad, pero que en realidad significa, digamos, la imposibilidad práctica de seguir funcionando, es decir, un gobierno que está, digamos, en quiebre económico, que se está quedando sin liquidez al cierre de este año 2020, y en uno de los rubros mucho más, digamos, delicados, porque si algo debiera cuidarse es la viabilidad que tienen cada uno de esos programas para que subsista precisamente. No se olvide que en la Constitución está esa consideración de que el presidente es sobre todo el titular de la administración pública, y la segunda parte está, digamos, en el rol político, sin duda que está, digamos, ya a toda velocidad, incluso antes de que arranquen los tiempos formales en el INE, porque observamos, por ejemplo, esta suerte de consulta a los expresidentes que, digamos, han dicho de muchas maneras, con muchos argumentos, que esto, digamos, no es viable, y sin embargo esto continúa en buena medida porque el propio presidente y sus agremiados en torno al partido, al suyo, a Morena, están ya planteando, digamos, saltarse esto que llaman los actos anticipados de campaña, y para que no los acusen de ello, están organizando ya consultas que llaman ciudadanas, que están en cada uno de los parques a lo largo del país, justamente porque ya han comenzado ese rol electoral, es decir, la propaganda con propósitos de ir sumando adeptos desde ahora mismo. Y si observamos más o menos todo este movimiento de la consulta de presidentes, más o menos lleva poco más de un mes, justamente en esa lógica electoral en que se inscribe. Finalmente yo diría que la intervención, por fortuna, de los órganos autónomos del rubro electoral constitucionales están, digamos, sirviendo de mediadores en este estado de cosas, no exentos, por desgracia, de cada uno de los puntos de desencuentro que hay entre el INE y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual tenemos hoy día que sostener la idea de que los árbitros de la elección van a tener, digamos, un doble rol, uno que será la administración, en el caso del INE, y en el caso del judicial también ponerle punto final a ese periodo electoral, pero sobre todo un rol político para servir justamente de instancias mediadoras a falta de los designios, de la prudencia que debieran imperar entre actores, partidos y sobre todo entre el grupo y encabezado principalmente por el presidente. Con lo cual estamos observando, en pocos días veremos
La consulta que definirá no es poca cosa, aunque ha pasado un poco de largo. La consulta que definirá el próximo presidente del partido gobernante de Morena, y veremos a partir de ello que esa consulta organizada por el propio INE tendrá una lógica muy evidente de reorganización hacia la arquitectura constitucional. Esa orientación vale la pena destacarla porque al final del camino no se puede entender como una injerencia maliciosa, sino como la posibilidad de que tengan los militantes y también sus simpatizantes de que se conduzcan con arreglo a la Constitución en la propia elección de su dirigencia nacional, que ellos, porque no quisieron o no pudieron o no supieron o todo eso al mismo tiempo, encabezar ese esfuerzo. Al final del camino lo que nos queda es precisamente observar que una vez que se defina la parte que corresponde a que tengamos ya un dirigente nacional en Morena, se pondrán en marcha todas las líneas, el programa, la línea política, justamente para que ya comience formalmente la competencia política, y con ella tendremos ya los espacios que acompañarán a esa coalición gobernante, es decir, su contrario, la oposición que siempre surge, y no hay que olvidar entonces que cada uno de esos espacios van a ser llenados, si no por los partidos que no estén, digamos, a la altura de ese contexto de exigencia y de reclamación, sí, por cierto, por cada uno de esas personas concretas, de millones que existen en el país, que están o vulnerados o desempleados o que están en una circunstancia por lo menos terrible desde el punto de vista de pobreza laboral, y que van a encontrar una forma de eco en cualquier forma de participación social, no únicamente a título de candidato, sino que busquen con ello una insurrección ciudadana que permita recuperar, así como dijo don Daniel Cosío Villegas, recuperemos entre todos nuestra vida pública para purificarla.